Amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bendición, ¿no? Doy gracias a Dios porque me permite compartir la palabra de Dios en este día tan especial. Como decía nuestra hermanita Carla, pues es un día de celebración, es un día de festejo, porque recibimos nuevos miembros, porque algunos se bautizaron. Y todo esto pues a mí me llena de mucho gozo, ¿no? De verlos a ellos, a mí me pone a pensar en todas las trabas, en todas las circunstancias, en quizás los obstáculos que pudieron haber enfrentado nuestros hermanos y hermanas para bautizarse o para recibirse como miembros en plena comunión. Pueden ser, no sé, problemas en la familia, en la casa, pueden ser problemas con los amigos, ¿no? Que a uno le pregunten, a mí me ha pasado, ¿no? Que preguntan, una vez un amigo en la facultad me decía, oye, pero si tú eras más radical, Juanjo, ¿qué te pasó, no? Desde que te convertiste ya no piensas igual, ya no haces lo mismo, ¿por qué? Creo que muchos de ellos, de nuestros hermanos y hermanas, no me dejarán mentir, ¿no? Allá afuera, pues probablemente les pudieron haber preguntado, ¿no? O haber dicho, ¿para qué vas allí? ¿Dónde está tu Dios ahora, no? En tiempos del COVID. ¿Por qué te vas a bautizar? ¿Qué sentido tiene? Y esto nos genera una circunstancia, digamos, afuera, externa, un panorama, pues un tanto triste, ¿no? De decir, ¿para qué? ¿O por qué estoy allí, no? Y también, ¿no? Como otro panorama quizás desolador, y así les digo, mis hermanos y hermanas que se bautizaron o que apenas, pues, son miembros en plena comunión, a lo mejor el panorama desolador los lleguen a encontrar aquí. Que uno piense y diga, pero este hermanito yo, o esta hermanita, yo creía que estaba llena del Espíritu, ¿no? Yo creía que era una persona que manifestaba la fe. Y me doy cuenta que no es así. Que hay distintas circunstancias, a veces choques, fricciones, desacuerdos, pero que quizás no se llevan de la mejor manera, de la forma más sana. Y entonces los hermanos puede ser que se terminen desanimando. Todo esto nos damos cuenta entonces de que cuando seguimos al Señor encontramos tres frentes, por así decirlo, tres lugares donde están las batallas. En primer lugar, allá afuera, diríamos nosotros el mundo, como en la parábola del sembrador, ¿no? Cuando dice que en algunos cayó la semilla, pero los afanes del mundo la ahogaron. Las preocupaciones económicas, problemas en casa, preocupaciones incluso emocionales y demás, allá afuera. Un segundo frente que nos damos cuenta es pues el enemigo, que se aprovecha de circunstancias que pasan lamentablemente donde no deberían de suceder, como en la casa de Dios, en la iglesia, pues, en los hijos e hijas de Dios. Y el enemigo lo aprovecha, porque saben, como dice allá en primera de Pedro, ¿no? El enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Y esto lo aprovecha el enemigo, ¿no? Aprovecha el desánimo, aprovecha ese tipo de circunstancias y viene para robarnos la fe. Todo este panorama, hermanos y hermanas, no lo digo para desanimar. Al contrario, como se dice coloquialmente, ¿no? Bajo aviso, bajo advertencia no hay engaño, ¿no? Es decir, es una manera de decirles, hermanos y hermanas, de prepararles y de decir de que no es un camino fácil, de que el panorama puede ser que se vea más desolador de lo que quizás están viendo en este momento. Pero algunos hermanos y hermanas que estemos del otro lado decimos, ¿no? Híjole, a lo mejor y el panorama sea desolador. Mis hermanos jóvenes no me dejarán mentir, que hace 2 semanas predicaba el pastor Hugo, precisamente nuestro pastor, sobre ese tema, sobre cómo Dios nos lleva hacia el valle de los huesos secos para mostrarnos el panorama, ¿no? Nos lleva ahí para indicarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es un panorama desolador, un panorama a veces desértico, triste, y nos genera la pregunta en nuestro interior, ¿para qué? ¿Para qué me volví miembro? ¿Para qué me bauticé? ¿Para qué seguí al Señor? Esta misma circunstancia que estamos sintiendo o que ahí estoy planteándoles, pero en un grado todavía mayor, era la que sintieron los discípulos. El pasaje que leímos se le conoce como la Gran Comisión, pero antes de esa situación, los discípulos estaban en una situación desoladora. Su Dios, su Rey, ese
ese hombre que había sido profetizado, que había sido prometido por Dios, que les iba a dar libertad, pero libertad no solamente espiritual, individual pues, sino les iba a dar libertad política, les iba a quitar de la esclavitud, les iba a dar una tierra propia, había muerto. Ese que había sido prometido para ser la respuesta a todas sus peticiones, había sido crucificado. Ellos, lógicamente, humanamente, tenían razones para decir: Dios nos ha fallado, o quizás Jesús no era el Cristo, como le injuriaban, ¿no? los judíos, y hasta la fecha muchos judíos pues sí, no creen en que Jesús sea el Cristo, el Mesías prometido. Estos discípulos estaban así, en un panorama desolador. No tenían razones para creer, no tenían ellos motivos para decir, para dar gloria a Dios. Y peor aún, el que había traicionado al Señor era uno de ellos. Dentro de donde no debería de pasar, la traición vino de uno, Judas Iscariote. Todo esto, hermanos, nos damos cuenta entonces de que los discípulos también tuvieron pruebas más difíciles que nosotros, pero que nos enseñan sus experiencias. La palabra de Dios nos instruye sobre lo que pasó con otros hijos e hijas que caminaron con el Señor, y cómo esas experiencias, ese testimonio, ese aprendizaje quedó para nosotros, para aprenderlo. Ahora bien, en este sentido, quiero que por un momento se trasladen a lo que sintieron los apóstoles, las preguntas que ellos tenían. ¿Qué habría sentido usted, hermano, hermana, de ver a Jesús morir de esa forma? Usted todavía no sabe que Jesús iba a resucitar, solo sabe de que Él decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el Cristo, y que iba a traer el reino de los cielos aquí. Y al verlo morir, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría sentido? ¿Qué pensaría usted de Dios? ¿Pensaría usted que Dios falló? ¿Que Dios mintió? ¿Que a lo mejor y estamos siguiendo pues un engaño? ¿Una mentira? ¿Tendría incluso ganas de seguir con los hermanos porque uno fue el traidor? Así era lo que estaban sintiendo los discípulos antes de ese pasaje. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos no tenían razones para creer, no tenían razones para confiar en la palabra de alguien que en ese momento estaba muerto para ellos. Ellos no lo habían visto todavía, solo sabían de que la tumba estaba vacía. Lo único que sabían es que mujeres estaban diciendo de que la tumba estaba vacía. Y va Pedro y Juan, son los únicos que ven nada más que la tumba está vacía, pero no habían visto a Jesús todavía. Por lo tanto, para ellos Cristo estaba muerto. Para ellos Jesús pues no era quien decía ser en ese momento, con los ojos, con la vista física, el panorama. Sin embargo, el desafío que a ellos les hace y que a nosotros se nos traslada es el de obedecer a Dios, aun cuando las circunstancias, aun cuando el panorama nos indique que no. Como dice una alabanza, ¿no? de Jesús Adrián Romero, ¿no? Mi mente dice no, no es posible. Es decir, cuando estamos viendo en nuestro entorno y decir, pues en este lugar no veo a Dios, ¿no? El Señor me indica que yo tengo que obedecer y que tengo que amar a mis hermanos, ¿no? Que tengo que amar a mi prójimo, pero mi prójimo me da razones para no amarlo. Es más, hasta es más sano para mí, uno puede pensar, más sano para mí no pelo a mi prójimo y yo sigo por mi vida. No, hermanos, el desafío que lanza el Señor es a confiar en Él, a obedecerle. Y eso es lo que hicieron. Resulta que ya en Mateo 26:32 Jesús decía: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cristo les dio una orden: voy a resucitar. Ellos no entendían qué era eso, pero voy a ir a Galilea, voy a ir a un monte, allá me van a ver una vez de que yo resucite. Cristo murió, y entonces los discípulos, sin tener ninguna razón, cuando todo les indicaba lo contrario, obedecieron al Señor, obedecieron y fueron al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Y esto, si lo vemos en nuestro tiempo, a veces nosotros podemos decir: ¿para qué voy a ir a tal lugar? En este caso, a tal templo. ¿Para qué? No hay ninguna razón para ir. Yo no veo a Dios allí. Yo he estado ahí orando, yo he estado ahí escuchando la palabra de Dios, yo he estado allí sirviendo incluso, pero no veo al Señor allí. Fíjense, ahí están las razones. Nosotros tenemos razones para decir:
no, es que Dios no está aquí, Dios está en otro lado, Dios está allá afuera, pero aquí dentro no está, ¿no? Sin embargo, los discípulos obedecieron, creyeron. Jesús les había dicho en ese monte. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, tenemos una relación con el Señor, seguimos al Señor, muchas veces no lo entendemos. Como dice allá en Juan capítulo 13 versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A veces el Señor nos manda a hacer cosas que desafían nuestro entendimiento, desafían lo que conocíamos antes, incluso hasta nuestra experiencia. Porque la voz de Dios, el llamado del Señor, la misión de Dios, la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos dice allá en Jeremías, ¿no? Mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Mis pensamientos que tengo para con ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Nosotros a veces decimos, bueno, ¿para qué vamos a ir allí si no tengo razones para ir? Es más, yo aquí puedo buscar a Dios en la soledad, aquí. No, hermanos, el llamado de la obediencia, precisamente, es a que desafía nuestra mente, nuestro corazón, desafía nuestra fe, aun cuando no tengamos razones. ¿Se dan cuenta? El panorama desolador allí está. Ellos lo sentían, pero creyeron y obedecieron. Obedecieron en fe y fueron para allá, para el monte. Y allá es donde ellos van en ese primer lugar. ¿Quieren saber, hermanos y hermanas, qué es lo que hace especial? ¿Qué es lo que hace especial? En este caso que hablamos sobre la iglesia, ¿no? El templo, la primera de Jalapa. No lo hace especial este templo. Podríamos estar unos metros más allá. Podríamos estar incluso en lugar del mercado de la Rotonda. Podría ser una iglesia más grande. Podríamos incluso estar en Revolución. Da igual el lugar. Eso no es lo que es importante. Lo que es importante es de que este lugar ha sido consagrado, ha sido separado, ha sido preparado para que aquí la iglesia se reúna. Porque usted y yo, amado hermano, amada hermana, somos iglesia, aún saliendo de estas cuatro paredes del templo. Y ahorita eso lo voy a tocar un poco más adelante. Pero el punto, amado hermano, amada hermana, que lo que hace la diferencia es que aquí no buscamos un lugar, buscamos a un Dios vivo. Como estos discípulos que fueron al monte de Galilea, donde Cristo les había indicado para ir, así nosotros venimos a este lugar, porque Dios nos ha dicho, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice allá en Hebreos 10, precisamente porque es un llamado de que la iglesia busque la presencia de Dios. Eso es lo que hacemos aquí, como los discípulos lo hicieron. Si buscamos entonces a la presencia de Dios, nos dice allá Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se dan cuenta, amado hermano, amada hermana, que podemos tener todas las razones del mundo para no tomar estas decisiones, para no bautizarme, para no congregarme, para no formar parte de la iglesia, independientemente si es aquí o no? El Señor es soberano y Él sabe también hacia dónde nos tiene preparado, el lugar y el propósito que tiene para con nuestras vidas. Pero lo fundamental, lo que busca el Señor, lo que nos reta y nos dice, a ver si te atreves, a ver, no que muy no que muy fregón, no que muy chido, pues venga, muestra tu fe. ¿Cuál es esa fe? El saber de que Dios es real, de que es un Dios vivo, un Dios amoroso, gozoso, que nos podemos deleitar en Él. Por eso dice el salmista, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es a lo que se refiere. El desafío de la fe, el desafío de la obediencia es a caminar en fe hacia Dios, en obedecer su palabra, oír su voz y seguirlo. Por eso la fe sin obras es muerta. No es verdadera fe, no es verdadera confianza, no es verdadera convicción. Pues vamos a Mateo 28. Estamos entonces en el panorama. Ellos van al monte y fíjense, ellos obedecieron. No tenían razones para creer ni para obedecer, pero iban y lo vamos a ver más adelante. Algunos seguramente pensaron, bueno, pues dijo que iba a estar en Galilea y no hay una tumba vacía, vamos a ver qué pasa. Nada más de curioso, de chismosos diríamos nosotros, nada más de chismoso, a ver si se aparece el Cristo o no, a ver si se aparece el Señor. Y fíjense, dice, resulta de que ellos llegan y entonces al llegar allí lo ven, ellos lo vislumbraron, voltearon a ver al Señor, donde no creían, no tenían razones, insisto, para creer. Y ahí vieron la gloria del Señor.
allí estuvo el Señor. Fíjense lo que nos dice la palabra ya en Juan 20:29, también hablando sobre las dudas, ¿no? Le dice el Señor Jesús a Tomás, le dice: Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. El desafío que el Señor nos lanza, amado hermano, amada hermana, al ser iglesia, al formar parte de la iglesia, es un desafío de fe y obediencia. No se puede hablar, hermano y hermana, si vemos bíblicamente, no se puede hablar de fe si no hay obediencia. Y tampoco se puede hablar de obediencia si no hay fe. Van ligados la fe y la obediencia. Porque creo y confío en Dios, le creo, hago lo que Él me pide. Y dado que hago lo que Él me pide, estoy confiando en Dios. ¿Se dan cuenta? Son equivalentes. En este sentido, los discípulos, al ver que tuvieron la bendición, al obedecer y al caminar en fe, Dios da su bendición. ¿Y cuál fue esa bendición? Que se reencontraron con su Señor, con el Cristo resucitado. Ahí lo encontraron. Y la reacción que tuvieron las personas es la reacción humana esperable. Ellos se postraron y le adoraron. En el original griego, la palabra allí que está sobre de que le postraron y adoraron, es una palabra que está vinculada con los perros. Se dice proscuneo. Esa frase lo que nos da a entender es esto: quienes tengan mascotas o tengan perros, no me dejarán mentir mis hermanos, cuando llegan a la casa, ¿cómo se pone el perrito? Se les queda viendo y les hace y hasta la cotita y toda la cosa, ¿no? Esa expresión es lo que significa en el original que se postraron y adoraron. Como un perrito se postra, gozoso, feliz de ver a su amo o ama, y al mismo, como que le hace fiesta, ¿no? Y hasta a veces se avienta, ¿no? Porque está feliz de encontrarse con su amo, con su ama, con su ser amado. Esta es la expresión que nos da a entender la reacción que tuvieron los discípulos al ver a Jesús resucitado, cuando no tenían razones para creer. Si lo trasladamos ahora es: yo aquí escuché la voz de Dios. No sé cómo, me trajeron a mí a la de fuerzas, porque no me gustaba venir aquí al templo, pero yo escuché la voz de Dios. Y es más, yo les puedo contar también mi testimonio, ¿no?, respecto a ese tema. Antes de que empiece la pandemia, yo vine con una especie de crisis existencial aquí a Jalapa. Mis papás no me dejaran mentir, era 2020. Mi facultad estaba tomada, o sea, había un paro, pues. Entonces no tenía yo clases allá. Y allá yo estaba en cierto modo varado en mi fe. Y yo vine aquí un jueves, y el lunes, 18 de marzo, hasta me acuerdo bien, ¡pum!, que pandemia, cerramos todo. Yo aquí vine ese domingo, y yo el domingo en oración, yo sentí la voz de Dios, recordándome un versículo bíblico, diciéndome: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1:6. Hasta todo, porque para mí me impactó, fue escuchar la voz de Dios. Y uno podrá decir, ¿no?, ¿cómo? Pero si aquí no veo al Señor, nos estamos peleando todo el tiempo y hay tantas distinciones. Sí, claro, sí las hay, pero eso no impide de que se manifieste la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque uno actúa en obediencia, en fe, buscando no a una persona, sino al Cristo resucitado de la gloria. Por eso dice también Romanos 10:11, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 11: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado hermano, amada hermana, confiamos en un Dios vivo, en un Dios que se manifiesta, que se deleita, que ama. Es maravilloso. Él da bendiciones en sobreabundancia. Por eso lo que Él nos invita siempre es a creer en Él. ¿Cómo creemos en Él? Obedeciéndole. ¿Y cómo le obedecemos? Creyendo. Por eso todo aquel que en Él creyere, al final no será avergonzado. Sin embargo, estos discípulos, a uno que se postraron, dice ahí el versículo 17, Mateo 28:17, al final, pero algunos dudaban. Algunos dudaban, o sea, todavía lo veían ahí y dudaban. Y aquí vuelvo nuevamente un poco a mi historia, ¿no?, a mi testimonio, mi relación personal con el Señor. Quienes me conozcan sabrán de que yo soy una persona que muchos podrían decir negativo. A mí me gusta decir que soy realista, pero bueno, me dicen que soy negativo, que me pongo yo ahí todo necio, de decir que no. Pero me identifico con los discípulos porque aún ellos van al lugar, obedecen. Les dije, iban de chismositos algunos, ¿no? Y dijeron: pues dicen que ahí está Dios, ¿no? Dicen que iba a aparecer Jesús, pues vamos a ver qué pasa. Se van para allá. Y al verlo todavía, dudaban. Todavía les generó la duda. Ellos a lo mejor y pensaron: ¿será que
¿Será que a lo mejor la tristeza ya nos está haciendo alucinar? Acá, bueno, yo no soy psicólogo, ¿no? Ahí a lo mejor y Huguito me corregirá. Pero a lo mejor, no sé, pensaron ellos de que ya estaban delirando, o que a lo mejor estaban viendo otra cosa, que no era Jesús. Pero dudaban sobre si verdaderamente era Cristo no resucitado. Y a veces nos pasa, hermanos, aún cuando Dios nos responde nuestras oraciones y peticiones, le dudamos. Y decimos, ¿será Dios que esto me lo estás mandando? ¿Será, Señor, que esto me estás diciendo que yo perdone a esta persona? ¿Será que viene de ti, Dios? No, yo creo que no viene de ti. O a veces de plano decimos, bueno, que venga de ti, no me importa. No estoy de acuerdo, no quiero hacerlo. Ese es a lo que se refiere ahí la cuestión de la duda. Sin embargo, la palabra de Dios trae un correctivo respecto a las dudas que tenemos en nuestras peticiones. Santiago 1, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí la palabra de Dios nos dice, si nosotros pedimos al Señor y buscamos a Dios, Él nos pide nuevamente que sea con toda la confianza, con toda la fe. Si nosotros albergamos esas dudas como los discípulos, o como yo muchas veces, la respuesta del Señor no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque nuestra petición y nuestra acción, lo que nosotros vamos a hacer, va a ser como las olas del mar, que nos llevan de un lado a otro. Por eso es el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, yo me imagino que ustedes conocen personas que un día están haciendo una cosa. Un día se dedican, no sé, a vender. Levantan su changarrito. Tienen su changarrito y están vendiendo ropa. Un día. Y a los 3 meses, ya duraron bastante, se desesperaron y entonces se fueron a trabajar a una tienda. Y a los 3 meses se desesperaron y se fueron ahora a otra ciudad. Y así se la pasan. Eso se refiere a esta expresión, es inconstante en todos sus caminos. Lo que el Señor pide, amado hermano, amada hermana, es que nuestra fe, nuestra confianza en Él, y por lo tanto, nuestra forma de vivir no sea fluctuante, sino que sea constante en el Señor, sea firme e cimentada en Dios, en nuestro Señor. Con esto en mente, Jesús, viendo a sus discípulos, así como el Juan, todos incrédulos, se acerca, versículo 18, Mateo 28, 18. Jesús se acerca y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús vio la incredulidad, Él la sabía, Él los estaba viendo allí, aun aunque se postraran en adoración. Y sin embargo, por amor, por gracia, por misericordia, Él va y les habla. Y les lanza esta invitación. Y les dice, fíjense, yo tras la muerte de cruz, tras la resurrección y vencer a la muerte, aquí estoy delante de ustedes y les digo, yo tengo todo poder, toda soberanía, tanto en el cielo como en la tierra. En todo lo creado, en todo lo que existe, yo soy el Rey soberano. Jesús entonces les lanza esto y les dice, primero que nada, pueden confiar en mí. ¿Por qué? Porque soy soberano, porque yo tengo el control, porque yo vencí tanto al pecado, en la muerte de cruz, como a la muerte misma, en la resurrección, en levantarse de entre los muertos. Todo ese poder es lo que Él tiene. Apocalipsis 5:9 nos enseña qué es lo que significa la dignidad de Jesús. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesucristo es digno porque Él, aun siendo el Hijo de Dios, aun siendo Dios mismo, obedeció a la voluntad de Dios, que era salvarnos a usted y a mí, y a todo el mundo. Y Él, al llevar a cabo ese plan, Él, al llevar esa cruz y darlo todo por amor, entregando su vida y derrotando a la muerte, se le considera digno, como el cordero inmolado. Y aquí es donde nos muestra cuál es la cualidad del reino de los cielos, a qué estilo de vida nos invita, a que si Él cargó su cruz, nosotros la cargamos. Por eso dice, ¿no? El que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
porque Cristo lo hizo. A esto se le llama discipulado, porque Jesús lo que nos invita es a caminar siguiendo sus pasos. Si Él derrotó a la muerte y al pecado con una vida de amor y santidad, cargando su cruz, lo mínimo, por así decir, que nos toca hacer a nosotros es seguir sus pasos. Porque esa es la forma en la que se manifiesta a este mundo que no conoce el amor, allá afuera, ahora sí, allá afuera, que no se conoce el amor, un amor diferente, un amor incondicional, que gozoso da la vida por los que ama, por el prójimo, por los pecados y errores del prójimo, que es lo que Cristo mismo hizo. Ahora bien, Jesús les lanza entonces esta invitación y les dice: id y haced discípulos por todas las naciones. Ahora, la traducción quizás más adecuada para esa porción podría ser: ustedes que ya están entre todas las familias. Fíjense, normalmente escuchamos esta expresión, ¿no? Como de que, es que hay que salir de las cuatro paredes del templo, tenemos que ir allá afuera y predicarles de Cristo. Sí, está bien, hermano. Pero quizás está inspirado en la traducción de este pasaje. El asunto es de que cuando dice esto de que vayan a todas las naciones, Cristo les está diciendo en realidad de que ustedes ya están afuera. ¿Se acuerdan que les dije? Somos iglesia fuera del templo. Allá afuera es donde manifestamos quiénes somos. Allá afuera es donde vivimos cotidianamente, en nuestros trabajos, estudios, familias, conocidos, etcétera. Es allá afuera, hermano y hermana, porque de allá nos sacó Cristo. Por eso es de que nosotros estamos afuera, ya entre las naciones. Cuando Jesús entonces nos dice: ustedes que ya están allá, allá es como un trabajo, por así decir, como de infiltración. O sea, como de allá dentro del mundo, las personas que no conocen a Dios, nuestro trabajo y papel es hacernos, como dice el apóstol Pablo allá en Corintios, así como los que no tienen, como los sin ley, para ganar aunque sea algunos de los sin ley, como los judíos para ganar aunque sea algunos de los judíos, manifestándoles en medio de ellos el amor de Dios. ¿Cómo es la forma? Precisamente siendo discípulos. Haced discípulos en todas las naciones. Para que nosotros podamos hacer discípulos, ¿qué se necesita? Pues primero nosotros ser discípulos. Si no somos discípulos, pues bueno, ya valió, ¿no? Pero el punto es que aquí lo que el Señor Jesús les está diciendo es: ustedes no solamente son mis creyentes, no solamente creen y dicen: sí, creo que hay un Dios. Sí, es más, mis papás son cristianos, ellos van a la primera. Mis papás son cristianos, van a la primera y ellos oran por mí, ¿no? Y yo creo, pues sí creo que Dios ahí existe real. No, nos llama a una vida de discipulado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El llamado entonces, amado hermano, amada hermana, para ser iglesia es ser discípulo, que sigue el camino de Jesús, que sigue los pasos de Cristo, el amor que Él manifestó en la cruz, en toda desde su nacimiento, su vida, la muerte de crucifixión y la resurrección, la gracia que todavía tiene para con nosotros. Yo muchas veces les comento, ¿no? A mis conocidos, ¿no? Y digo: Dios, yo sí veo que Dios tiene mucha paciencia conmigo, porque si yo fuera el Señor ya mismo, ya me hubiera yo mandado un rayo ya a chamuscarme. Pero el Señor tiene misericordia de mí, porque me conozco y lo presento obviamente delante del Señor. Y ahí es donde puedo ver la gracia y el amor de Dios, ese llamado para nosotros ser esos discípulos. ¿Cuál es el distintivo de alguien que ya es discípulo? Que no solamente es creyente, sino que ya sigue a Jesús, el que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre esta expresión quisiera yo nada más dejar una nota, una pequeña anotación, algo ahí puntual. Lamentablemente, en este último tiempo, quizás última década, han surgido grupos, los cuales dicen que están enseñando sobre cultura judía, sobre el hebreo original, sobre las bases o raíces que debe tener la iglesia respecto de su vínculo con los judíos. Y entonces, estos grupos enseñan de que, pues bueno, pasajes como este son añadidos, porque el original Mateo es arameo, y no sabemos arameo, pero bueno, ellos sí saben, entonces nos enseñan que el original era arameo, entonces pues de que no existe ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, solamente es Dios uno, y todos los demás son
manifestaciones de Él y un buen de cosas. ¿Por qué hago esta aclaración, amado hermano, amada hermana? Porque algo que distingue a un discípulo es que conoce, tanto vive como conoce la sana doctrina. Está firme, como les decía, no como el hombre de doble ánimo, sino que está consciente en quién es su Señor, lo sigue sus pisadas, camina con Él, y por lo tanto no lo turban este tipo de situaciones, ¿no? Que lamentablemente se ven, ¿no? Quizás porque creen que es un conocimiento espiritual mayor o por otras circunstancias, pero el punto, amado hermano, amada hermana, es de que nosotros creemos en un Dios trino, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, en el versículo 20 Jesús nos dice todo el contenido del discipulado, enseñándoles a que guarden todas las palabras que yo les di, todo lo que yo os he mandado, todas las cosas que les mande. Todas las cosas que les mande, que os he mandado. Los hermanos y hermanas que recibieron el discipulado para el bautizo y para la membresía, no me dejarán mentir, el pastor les estuvo enseñando tanto el pacto de carácter cristiana como el pacto de conducta cristiana. Lo que tienen estos dos en común es que son el resultado de la reflexión y estudio de pastores y teólogos nazarenos para darnos de una manera práctica cómo vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y manifestar de forma viva, de forma, dijera el pastor, propio pastor, ¿no? Aterrizada y concreta lo que significa ser cristiano. Y dentro del pacto de conducta cristiana nosotros encontramos 6 elementos, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida cristiana cotidiana, la ética, ¿no? Sobre qué tipo de diversión podemos tener, lo sagrado de la vida humana. En tercer lugar, la sexualidad y el matrimonio. En cuarto lugar, la mayordomía cristiana. En quinto lugar, el liderazgo en la iglesia. Y finalmente, un apartado sobre reglas del orden, ¿no? Yo quisiera destacar unos cuantos elementos que ahí podemos encontrar, ¿no? Que habla sobre por qué no nos gustan, ¿no? O sea, por qué no estamos de acuerdo con los juegos de azar, por qué predicamos el abstencionismo como Iglesia del Nazareno, que algo entendido tanto bíblicamente como, ahorita les voy a explicar, teológicamente, del abstencionismo del alcohol y del consumo de drogas, cuestiones alrededor del aborto, de la ingeniería genética, del diezmar y ofrendar, y también de la entera santificación de los liderazgos. Estos elementos que parecieran dispares, es como de, ay, como que todo lo ven mal, ¿no? Y todo nos prohíben, ¿no? Es que no estamos entendiendo el corazón y el espíritu del manual. Lo que todo ello une son dos cosas. En primer lugar, el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en segundo lugar, la doctrina de la entera santificación. Muy bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, sobre los juegos de azar, estamos desconfiando precisamente de Dios y creemos que depende de nosotros, ¿no? Cuando en realidad todo es por la obra y gracia de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, ¿no?, sobre temas respecto de la vida, lo que la Iglesia del Nazareno cree y predica como santidad social es la lucha por condiciones más justas, por condiciones económicas, políticas, que no orillen a las personas, en este caso a las mujeres, para tomar ese tipo de decisiones respecto de la vida, porque es un contexto más amplio, no solamente es la propia mujer, a lo mejor, y esta propia mujer fue obligada o bien fue ultrajada, y entonces el varón que estuvo involucrado se lava las manos y le dice, no sé si es mío, o mira, ahí te doy la lana y ya no me hables más. Esas cosas es lo que nosotros creemos, amado hermano, amada hermana, porque el papel de la iglesia es transformar el mundo allá afuera. Esa es la santidad social. Como bien decía Juan Wesley, yo no conozco otra santidad que no sea una santidad social. Manifestar allá afuera que somos un mundo diferente, que creemos en un mundo diferente que se le llama el reino de los cielos, que ha venido a morar en nuestros corazones, como dice la palabra. Finalmente, para ir concluyendo y cerrando este tiempo, el Señor concluye sus instrucciones y les da, fíjense, una última orden. Nuestras Biblias dicen, y vean que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en realidad nosotros creemos de que es como una promesa. Ay, el Señor nos está diciendo y recordándonos que ahí está. En realidad se pudiera traducir mejor como deben ver que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no es en indicativo, sino en imperativo. Ejemplo, mi mamá no me dice, hijo, las tortillas están allá. Mi mamá me dice, hijo, ve por las tortillas que están allá. No sé si me explico la diferencia. Cuando Cristo dice, vean que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es una
orden. Deben verme todos los días hasta el fin del mundo. Con lo que nos va, y esto se conecta con lo que dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque nos está diciendo, si ustedes viven de forma santa, de esa forma me están viendo en todas las acciones que hacen, en todas las circunstancias que tienen. Están confiando en mí a pesar de todas las razones allá afuera de no confiar y no creer, de no obedecer. Ustedes, como caminan y viven en santidad, como se congregan, como son iglesia, me están viendo. Por eso es, sin la santidad nadie ve al Señor. Si no caminamos en santidad, si no caminamos en esa fe que obra por el amor, no vemos a Dios en ningún lugar. Y por eso nos quejamos. Por ejemplo, ¿no? Uno toma una mala decisión. Supongamos, un hipotético, que a mí me gusta una chica que no es cristiana, ¿no? Yo tengo mi novia, pero no te vayas a enojar, porfa. No te vayas a enojar, ¿no? Ahora sí. Supongamos que a mí me gusta una chica que no es cristiana, ¿no? Pero la palabra de Dios me dice que no al yugo desigual. Y ahí voy yo. Ahí voy. Y pues empiezo a andar con ella, pero pues yo me aparto del camino del Señor y ya saben, cosas de la vida pasan. Cortamos y entonces yo le voy a reclamar a Dios: Dios, Señor, ¿por qué me permitiste ir allá? Pues yo no te permití, mijo, yo te dije que no fueras al yugo desigual. Ya tú con tus decisiones que tuvieron la consecuencia. A eso se refiere con si la santidad nadie verá al Señor. Si no caminamos en fe, amado hermano, amada hermana, obedeciendo a Dios, no podremos ver su rostro, no lo podremos ver a Él. Por lo tanto, y cerrando todo esto que estamos viendo, ¿cuál es el privilegio entonces de ser iglesia? El privilegio que tenemos, amado hermano, amada hermana, es a que tenemos a un Dios vivo, al cual podemos buscarle, al cual podemos bendecirle, adorarle, el cual puede escucharnos, consolarnos, responder nuestras peticiones, pero sobre todo que no estamos solos. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de los ojos de la fe, de los ojos que le obedecen. ¿Y cómo vemos esa obediencia? Precisamente siendo iglesia. Ese es el privilegio que tenemos. Así que les invito, amados hermanos y hermanas, para que oremos buscando la presencia de nuestro Dios. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Padre celestial. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que sigas trabajando con nosotros, Señor. Que nos muestres, Señor, nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Que nos permitas entregarte todo, Señor, lo que son nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor. Que bendigas a esta iglesia, Padre celestial. Te pido, Señor, te pedimos, Señor, especialmente por los hermanos y hermanas que se acaban de bautizar y que forman parte de la iglesia, Señor. A nuestro hermano Marco Antonio, Señor. A nuestro hermano Yanni, Padre celestial. A nuestra hermana Verónica, Señor. A nuestra hermana Areli, Señor. A nuestra hermana Regina, Padre celestial. A nuestra hermana Guille, Padre celestial. A todos nuestros, a nuestra hermana Olga, Padre celestial. Y si se me escapa algún otro hermano o hermana, Señor, que se recibió como miembro, Señor, o que es bautizado, Señor, bendícele también, Señor. Fortalécele, Padre celestial. Te pedimos, Señor, de que también trabajes con nosotros como iglesia, Señor. Que nos permitas ser, Señor, hermanos y hermanas, Padre celestial, que reflejen a Cristo, Señor. Y que podamos ser de bendición, Señor. Que podamos transmitir tu amor, tu gozo, tu fe, Señor, tu fidelidad, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que también a nosotros, Señor, nos permita responder, Señor, con obediencia, Señor, a cualquier cosa que estés hablando a la vida de mis hermanos y hermanas. Yo no sé, Señor, las circunstancias que ellos estén viviendo, Señor, pero si Dios, tú diste la palabra, Señor, tú diste la orden, permítenos, Señor, capacítanos, Señor, pon ese querer como el hacer en nuestros corazones, Señor, para poder hacerlo. Y si hay algo que nos impide seguirte a ti, Señor, te rogamos, Padre, que nos reveles, Espíritu Santo, qué es lo que no te agrada o lo que nos está estorbando para tener esa santidad y poder mirarte en todas las circunstancias. Oramos agradecidos, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder ser iglesia, Señor, y poder estar aquí en la primera, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Te necesitamos profundamente, Señor. Restáuranos, Señor. Transfórmanos, Señor. Límpianos, Señor. Perdónanos, Padre. Te pedimos todo esto agradecidos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús.